Buen día, nosotras somos el grupo número 1, el cual está conformado por Denis Suárez, Juliet Helves y Carol Beck. A continuación hablaremos sobre la encuesta realizada en la fase 3. Esta encuesta consiste en saber cuál es el número de hermanos que tienen 50 estudiantes del grado 10º. Y los resultados que arrojaron a esta encuesta fueron los siguientes. 8 estudiantes tienen tan solo un hermano. 2 estudiantes tienen 2 hermanos, 10 estudiantes, 3 hermanos, 9 estudiantes, 4 hermanos, 7 estudiantes, 5 hermanos y 4 estudiantes tienen 6 hermanos. Con respecto a esta encuesta, debemos hallar la media aritmética o el promedio, la mediana y la moda, la desviación media, la variancia y la desviación estándar. Y también debemos representar los datos en un diagrama circular y de barras. Y por último, dar unas conclusiones. ¿Qué es la media, la mediana y la moda? La media, la mediana y la moda son las tres medias de tendencia central más usadas para poblaciones que cuentan con demasiados datos, es decir, que no necesitan agruparse. La media es el promedio, es decir, la suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos. La moda es el dato que más se repite. Si son 2, es bimodal. Si son 3, es trimodal. Y por último, la mediana, que es el dato central. Si son 2, se saca la media de estos. A continuación vamos a ver la tabla de frecuencias de esta encuesta. Verticalmente tenemos los datos, que es la respuesta que nos dan los encuestados. Es decir, un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos, 4 hermanos, 5 hermanos, 6 hermanos. Tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que esta respuesta se repite, es decir, 8, un hermano, 12, 2 hermanos, 10 estudiantes, 3 hermanos, 9 estudiantes, 4 hermanos, 7 estudiantes, 5 hermanos, 4 estudiantes, 6 hermanos, para un total de 50 estudiantes. Tenemos la frecuencia relativa, que es donde dividimos la frecuencia absoluta por el número total de datos, es decir, el 8 lo dividimos por 50, que es el número de respuestas. 8 dividido entre 50 nos da 0,16, 12 dividido entre 50, 0,24, 10 dividido entre 50, 0,2, 9 dividido entre 50, 0,18, 7 dividido entre 50, 0,14, 4 dividido entre 50 sería 0,8, para un total de 1% de frecuencia relativa. Tenemos el porcentaje, que es la multiplicación de la frecuencia relativa por 1 por 100. Entonces sería multiplicar 0,6 por 100, que nos da un total de 16, lo mismo con el 0,24, que será 24, 2, 18, 14, 8, que nos da un total de 100. Tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que sería la suma total de la frecuencia absoluta, es decir, 8 más 12, 20, 20 más 10, 30, 30 más 9, 39, 39 más 7, 46 y 46 más 4, 50, que en total debe ser el número de estudiantes encuestados. Para sacar la media, hacemos la suma total de los datos, es decir, vamos a sumar el número total de respuestas que nos dieron, que sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, que nos da un total de 21 dividido por el número total de datos, que sería 6. Entonces, 21 dividido entre 6 da 3,5, que sería el total de datos, el promedio de hermanos, 3,5 hermanos. Para la mediana, nos ubicamos ordenadamente y vamos a ubicar estos datos de menor a mayor, y sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos que tener en cuenta si la respuesta es par o impar. En este caso, la respuesta es par, porque son 6 respuestas. Entonces, ubicamos en los dos números del centro, que son los que le vamos a sacar el promedio, y en este caso sería
3 y 4, porque a la izquierda estaría 1 y 2 y a la derecha 5 y 6, nos queda 3 y 4. Entonces, la mediana de esta encuesta sería 3 más 4, 7, y 7 dividido entre 2, que son las respuestas que se escogieron, serían 3,5. Y por último tenemos la moda, que es el número de datos que más se repite. En este caso, si miramos la tabla de frecuencia, el número que más se repite es el 2, que se repite 12 veces por respuesta, y el número 3, que sería 10 veces por respuesta. En este caso se llama distribución bimodal. Bueno, buenas noches. A continuación vamos a dar explicación en qué consiste la varianza y la desviación estándar. La varianza es el promedio de las distancias al cuadrado que van desde las observaciones a la media. Las desviaciones estándar es la raíz cuadrada del promedio de las distancias al cuadrado que van desde las observaciones a la media, así como tal cual nos lo está verificando la siguiente tabla. A continuación, para esta encuesta vamos a hallar la desviación media. Partiendo porque vamos a realizar como apoyo esta tabla de frecuencia donde vamos a tener en cuenta los datos, la frecuencia y vamos a empezar a solucionar estas tres columnas, una que es la de X por F, que es la que nos va a dar de resultado por parte del promedio. Entonces, lo primero para hallar esta columna debemos hallar el promedio. Esta es la fórmula, que sería la suma de X por F dividido por los números de datos. Entonces, vamos a hallarlo de la siguiente forma. Entonces, multiplicamos 1 por 8, nos daría 8. 2 por 12 nos daría 24. 3 por 10 nos daría 30. 4 por 9 nos daría 36. 5 por 7 nos daría 35 y 6 por 4 nos daría 24. La suma de esta columna es de 157, que ese sería lo que nos pondríamos en esta parte de la fórmula y lo dividimos por 50, que es el total de estudiantes. Como resultado sería el 3,14, lo que nos daría como promedio. Para dar solución a la siguiente columna, que es la que hace referencia a X menos X medio, sería dando X, que este es el número del dato 1, con menos el promedio, que es de 3,14. Como resultado tendríamos 2,14. Así sucesivamente para cada una de las celdas. Para esta columna no hay necesidad de sumarla, ya que la desviación tiene como fórmula esta desviación, que es la sumatoria de X menos la X media por F, que esa es la columna que vamos a solucionar a continuación. Entonces, como ya tenemos esta parte de X menos X media, entonces vamos a multiplicar ahora por la frecuencia. Entonces, 2,14 por 8 nos daría 17,12. 1,14 por 12 nos daría 13,68. 0,14 por 10 nos daría 1,4. Así sucesivamente por cada una de las siguientes celdas, dando una sumatoria total de 64,4. Ahora sí, vamos a reemplazar los datos y pondríamos 64,4 dividido por el número de estudiantes y el resultado sería 1,288, que sería el resultado para la desviación media de esta encuesta. Ahora vamos a hallar la varianza. También nos vamos a apoyar de la siguiente tabla de frecuencia. Al igual vamos a tener los datos, la frecuencia y lo que hace parte del promedio como en la anterior tabla, que es la X por F. Pero ahora para la solución de esta varianza, la ecuación es la de la suma de X menos X media, pero al cuadrado por F sobre los datos. Entonces, vamos a hallar la siguiente columna, que es la de X menos X media al cuadrado. Se halla muy similar a la anterior tabla, solamente que los datos los vamos a elevar al cuadrado. Entonces sería X por el X por el valor del promedio, que ya lo sabemos, que es 3,14, elevado al cuadrado nos daría 4,57. Para el 2 sería 1,29, para el 3 0,101, para el 4 0,73, para el 5 3,45 y para el 6 8,17. Teniendo esta columna, fácilmente podemos solucionar la siguiente, que es la misma, solamente que le vamos a multiplicar la frecuencia. Entonces, a 4,57 le vamos a multiplicar la frecuencia, que es 8, dándonos como resultado 36,56.
Para el 12 sería 15,48, para la frecuencia del 10 sería el 0,1, para la frecuencia del 9 sería 6,57, para la frecuencia del 7, 24,15 y para la frecuencia del 4, 32,68. Esto sí lo debemos sumar porque ese es el dato que necesitamos para nuestra ecuación. Entonces, la suma total nos daría 115,54. Reemplazando los datos sería varianza igual a 115,54 sobre 50, lo que nos daría como resultado 2,310 hermanos al cuadrado. Para hallar la desviación estándar es un poco más sencillo, solamente es que la varianza la vamos a llevar a la raíz cuadrada y eso nos va a dar como resultado 1,519 hermanos. Esta sería la solución por parte de estos 3 puntos. ¿Para qué sirven los diagramas circulares y de barras? Los gráficos de barras son útiles para comparar uno o más grupos de datos, mientras que los gráficos circulares son una forma visual de mostrar porcentajes de un entero. En este caso, en la encuesta, en el diagrama circular, podemos observar que de 8 hermanos que tienen un solo hermano, de 8 estudiantes que tienen un solo hermano, el porcentaje de este es de 16. De 2 estudiantes que tienen 2 hermanos, el porcentaje es de 24. De 10 estudiantes que tienen 3 hermanos, el porcentaje es de 2%. De 9 estudiantes que tienen 4 hermanos, el porcentaje es de 18%. De 7 estudiantes que tienen 5 hermanos, el porcentaje es de 14%. Y de 4 estudiantes que tienen 6 hermanos, el porcentaje es de 8%. En cuanto a la barra, el diagrama de barras, lo hicimos colocando los datos y la frecuencia absoluta. En este caso, en la frecuencia absoluta, 8 estudiantes tienen un hermano, que es el color rojo, que está representado de rojo. 2 estudiantes, que sería el color naranja, tienen 2 hermanos. De 10 estudiantes, que sería el color marrón, tienen 3 hermanos. 10 estudiantes, de 9 estudiantes, que sería el color verde oscuro, tienen 4 hermanos. De 7 estudiantes, tienen 5 hermanos. Y 4 estudiantes tienen 6 hermanos. Una conclusión a esta encuesta, o con respecto a esta encuesta, es que de los 50 estudiantes, el 29% tienen tan solo 2 hermanos. También podemos concluir que el 10% de los estudiantes tienen 6 hermanos, siendo 6 el número mayor de frecuencia, más 10 uno de los menores. Y para finalizar, la otra conclusión sería que la moda sería el 2 y el 3, el dato total que más se repite. Es decir, el número de respuestas que más se repite.